Bueno, son las 11:10, con un cielo totalmente cubierto en la ciudad. Nos vamos a Bogotá. Allí nos va a recibir Miguel Andrés Fierro Pinto, que es analista de política internacional y también es abogado, quien en su momento, entiendo, patrocinó a muchas familias víctimas de la violencia, ¿no? de las FARC, que en las últimas horas anunciaron su vuelta a la lucha armada, ¿no? Por lo tanto, nos vamos hasta Colombia. ¿Cómo le va, licenciado Ponce de León? Desde Pilar, en la Argentina, lo saluda. Claudio, muy buen día para usted, para todos sus escuchas y su mesa de trabajo allá en la Argentina. Muy bien acá desde Bogotá. Bueno, ¿qué se está hablando por estas horas de este regreso a la lucha armada de las FARC que han, bueno, ocasionado no pocos estragos en las últimas décadas, ¿no? Ahí hay muchas vicisitudes en cuanto a las interpretaciones que responden a lo que se anunció ayer, que en realidad es un secreto a voces. Realmente el proceso que se llevó a cabo entre las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no fue de carta cabal a la luz desde la perspectiva del enfoque de los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana, que busca una efectiva reconciliación con plenas garantías de no repetición para brotes de nuevas violencias. En su momento, opositores al proceso con las FARC, no enemigos de la paz como nos catalogaba el presidente Santos, hacíamos este tipo de denuncias de cómo se estaba estructurando el acuerdo y lo que podría llevar al cabo de nuevas violencias. En realidad, lo que se llevó a cabo en La Habana fue una negociación de una franquicia del grupo armado FARC, que también ahora se llama un partido político FARC. FARC dice Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el partido político le pusieron Fuerza Alternativa del Común. Y realmente lo que se vio es que utilizan todavía la franquicia en esta supuesta disidencia o nueva guerrilla, que de nueva guerrilla no tiene nada, teniendo en cuenta que los guerrilleros ya son personas que bordan, los comandantes por supuesto, algunos ya bordan las edades adultas bastante considerables. Ahora bien, el escursor que se ha generado en la opinión pública es de alta indignación, teniendo en cuenta que pese a que es un proceso de paz ilegítimo, el que se hizo con las FARC, ilegítimo porque el presidente Santos manifestó desde el inicio de este proceso que la última palabra la iba a tener el pueblo de Colombia si aprobaba lo que se acordara entre el gobierno y las FARC. Esto se llevó a cabo a la voluntad del soberano en un plebiscito que se llevó a cabo el 2 de octubre del año 2016, donde el pueblo de Colombia en mayoría dijo no a ese acuerdo, no le dijo no a la paz, dijo no a este acuerdo, que posteriormente el presidente Santos desconoció la voluntad popular y de manera expedita, con el concurso del Congreso de la República, refrendaron esos acuerdos pisoteando la voluntad del soberano. Por eso este proceso carece de garantía, porque pues la Argentina, Colombia y todos nuestros estados son estados democráticos donde la soberanía popular no reside en el gobernante de turno, sino en el pueblo, en el poder ciudadano. Entonces, pues hay alta indignación en este tipo de esferas. Vemos que posterior al acuerdo se han llevado a cabo acciones terroristas y manifestar una alianza con otra guerrilla que es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Pues vemos de que realmente el proceso de paz que anunció el presidente de Santos no fue un proceso de paz, porque paz en realidad no ha habido acá en Colombia. Fue un proceso para las FARC, donde primero se hizo la operación más grande de lavado de activos que se ha conocido en el mundo, porque pues acá lo importante, lo medular de todo este asunto es el tema del narcotráfico. Realmente estas personas han manifestado que se alzan nuevamente en armas, no porque el Estado colombiano les ha incumplido, todo lo contrario, el Estado colombiano les ha cumplido. Pueden creer ustedes en la Argentina que nosotros tenemos un Congreso bicameral, una Cámara Alta y una Cámara Baja, y a la luz del acuerdo a dedo, el Estado colombiano, pues el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que obliga a los gobiernos subsiguientes a implementarlo, se le regalaron 5 curules
A ver, por confírmeme este dato. ¿Es cierto que en este acuerdo que realizó el presidente Santos, entre otros derechos, se les otorgó bancas en el Congreso de Colombia, pero que, claro que digamos, sí. no fueron electas por la voluntad popular? Ellos se presentaron popularmente a la elección para el Congreso de la República, pero en caso de que no alcanzaran los votos necesarios para lograr estas curules o bancas, como ustedes dicen en la Argentina, sin importar si alcanzaban el umbral para ser electos, ya tenían de entrada sin mínimo 5 curules, 5 bancas en cada cámara, es Ujú. decir, 10 congresistas en total, teniendo en cuenta el pleno del Congreso de la República. Si no alcanzaban los votos, igual, exacto, tenían como una subvención electoral, por decirlo así, mínima, garantizable, y los que hemos hecho política en Latinoamérica, porque pues he tenido la oportunidad de no solamente ser candidato en mi país, sino también ser observador internacional en procesos electorales como en países como la Argentina, sabemos lo difícil que es obtener un voto, conquistar un corazón, y pues este experimento que se hizo en La Habana, ver que regalarle curul, 5 curules en cada cámara a los criminales que han declarado y generado toda esta guerra fratricida en Ujú. la historia de Colombia, pues realmente es un pleno entuerto, ¿no? Esto es como realmente un monumento a la impunidad. Precisamente, pues hay que reconocer que hay un número de excombatientes que se han allanado y han cumplido el acuerdo a carta cabal, pero pues están en las estructuras, lo que llamamos acá en Colombia bajas o guerrilleros rasos, no con estructuras medias y estructuras de mando, y pues estas personas se han reintegrado cabalmente a la vida civil con proyectos productivos, pero las Licenciado, estructuras, los monstruos de los cabecillas, pues algunos están haciendo política jugando a dos bandas, fungiendo como congresistas, como legisladores, y por otro lado, a la par, llevando a cabo pues el agenciamiento técnico y operativo para esta nueva guerra asimétrica que enfrenta Colombia en esta etapa. ¿con qué poder de fuego vuelven las FARC a esta lucha armada? Digo, comparativamente Tienen con el, años anteriores, ¿no? claro que sí, mira, hay que tener en cuenta que ellos están en Venezuela. Sabemos qué régimen ilegítimo usurpador se encuentra en este momento en Venezuela, que no de ayer ni de antier ha sido apoyo táctico, estratégico y militar para los grupos armados en Colombia como las FARC y la ELN desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Con la persecución que se hizo de las Fuerzas Armadas de Colombia hacia estos grupos terroristas, estos grupos como las FARC no tuvieron otra opción que atrincherarse en Venezuela con el beneplácito del respectivo régimen. Ahora bien, si podemos analizar los videos que circularon ayer, el video que circuló ayer donde anuncian el regreso a la lucha armada de estos cabecillas que tenían una curula en el Congreso, pero cuando fueron pedidos en extradición por los Estados Unidos, y al ver de que tenemos una justicia torpe, que esto es la crónica de una fuga y una reestructuración anunciada, pues vemos que los camuflados o las verdes olivas que portan son como indumentarias muy propias de la Guardia Bolivariana de Venezuela. Entonces se ve que la inteligencia militar ha detectado que efectivamente estos videos fueron llevados a cabo en Ujú. Venezuela, y claro, en Venezuela pues hay una sección, ahí se fabrican fusiles o hay un expendio de fusiles AK-47 teniendo en cuenta su relación con Rusia. Entonces, ¿qué capacidad de amenaza, qué capacidad de ataque pueden tener las FARC? Eso es incuantificable porque esto es una guerra asimétrica, es decir, esto es una guerra de un ejército, de unas fuerzas irregulares, un grupo terrorista, donde pues son invisibles prácticamente, pero pues son detectables para el Estado colombiano, una guerra más simétrica. Ahora bien, ¿qué ocurre entonces? Tienen el apoyo de Venezuela, no, vemos que Maduro se ha consolidado, Maduro ha sobrevivido a todo lo que ha sido la presión internacional y al fenómeno Guaidó, eso ya como parece que en este momento llegó a su techo, y perfectamente a Maduro le cae, para desestabilizar a Colombia, le cae muy bien amparar, prohijar, proteger y apoyar plenamente Ujú. a las FARC en esta nueva Bien. transición. Entonces, las FARC han hecho más daño en Venezuela que en Colombia en tiempos de Hugo Chávez secuestrando ganaderos Eh, venezolanos y demás. Fierro Pinto, ¿qué tipo de repercusión, digamos,
de incidencia puede tener esto en el resto de Sudamérica? Particularmente nos interesa saber el caso de la Argentina, si es que esta vuelta de la FARC a la lucha armada puede generar, digamos, algún tipo de repercusión regional o sudamericana. Hay algo que nos es común y es una tragedia común y en América Latina, y es que hoy día la espada que recorre América Latina no es la de Bolívar, no es la de O'Higgins, ni tampoco es la de San Martín. La espada que recorre América Latina precisamente son, no por en pro de la libertad de independencia de los pueblos, sino es precisamente la espada que corta la libertad y la independencia de esos pueblos. Y hablo concretamente del Foro de Sao Paulo, que pues lamentablemente en Argentina no es nada desconocido, porque pues es ahí el engendro, el constructo, donde nació eso que llaman, ese edificio que llaman el socialismo del siglo XXI. El mes anterior se llevó a cabo la última conferencia del Foro de Sao Paulo en Caracas, donde información de inteligencia nos revela que efectivamente este señor Santrich, que se fugó de su esquema de seguridad luego de tener una curul en el Congreso, luego de ser liberado por la Corte Suprema de Justicia frente a un pedido de extradición con unas pruebas irrefutables por narcotráfico, se presentó y hizo parte de las mesas temáticas del Foro de Sao Paulo. Entonces este tema del rearme de las guerrillas en América Latina y concretamente de las FARC fue agenda propiamente del Foro de Sao Paulo, eso no es un secreto a voces. Recordemos que del Foro de Sao Paulo nace la Coordinadora Continental Bolivariana y el Movimiento Bolivariano, donde tienen dos objetivos. Uno, en los países donde ya ha llegado el Foro de Sao Paulo, adoctrinar a las Fuerzas Armadas. Entiéndase Nicaragua, entiéndase Venezuela, entiéndase Bolivia. Algo trataron de hacer en Argentina y en Ecuador, pero bueno, la metástasis no llegó hasta ahí, hasta este momento. Y en los países donde no hay gobierno del Foro de Sao Paulo, fortalecer los grupos insurgentes, las fuerzas alternativas, alzadas en armas, como las FARC. Entonces este tema sigue siendo agenda del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo repercute esto concretamente en la Argentina? Pues bien, las FARC tienen desde que eran grupo armado y lo siguen siendo, por supuesto, ya lo de ayer lo confirma, desde tiempos inmemorables de Raúl Reyes, el terrorista que fue abatido en territorio ecuatoriano. De ahí se salieron muchas evidencias, elementos materiales probatorios, incautados en computadoras, donde se muestra todo el aparato y las relaciones internacionales que tienen las FARC. Efectivamente, las FARC tienen tentáculos en la Argentina, donde pues se rearman con relaciones públicas, apoyo diplomático, guerra popular prolongada y demás. Hay que tener en cuenta que las FARC no son una amenaza para Colombia únicamente. Las FARC, recordemos que las FARC mataron a la hija del presidente Cubas en el Paraguay, a Cecilia Cubas. Las FARC apoyaron, asesoraron y ejecutaron ese homicidio. Y pues claramente nosotros no tenemos una frontera común con el Paraguay, entonces vemos que los tentáculos de las FARC llegan independiente con eso. He visto información de inteligencia en su momento sobre los tentáculos de las FARC en la Argentina, y pues había una señora de apellido Dorado que hacía parte, era la delegada de las FARC allá en la Argentina, la que hizo los homenajes al Mono Jojoy ahí en el obelisco en la capital federal. Una vez pues este terrorista fue abatido por el ejército de Colombia, por las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces pues hay apoyos como entrenamiento de cuadros y demás, y bueno, el mapa político electoral al que se enfrenta la Argentina, pues estamos muy pendientes acá en el continente, concretamente en Colombia, porque pues eso va a cambiar las relaciones internacionales si efectivamente gana el señor Fernández, como parece que ocurriera de acuerdo a las PASO, pues se empezaría a desestructurar el Grupo de Lima, que pide pues la salida democrática de Venezuela, y pues seríamos como ese juego de ping pong. Es una lástima la comunicación que se entrecorta, ¿no? Estamos dialogando con Miguel Andrés Fierro Pinto, especialista en Derecho y Filosofía, analista político internacional.
Para ir redondeando, ¿qué tipo de poder de daño cree usted que pueden tener miembros de esta organización armada en la Argentina? Bueno, se ha cortado la comunicación, la volvemos a retomar si es que podemos en forma inmediata. Bueno, me parece que no vamos a poder terminar esta entrevista. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.